superiores entre nosotros, y hace unos años en esta casa, en compañía de Nati y con las adolescentes, vimos el libro Pablo y Esteban, dictado por Emmanuel. Ese libro me marcó muy en lo profundo de mi corazón por determinados pasajes que va marcando el libro. Y las chicas estaban enamoradas de una personalidad que es la que hoy traje para contarles. Corría el año 34 después de Cristo, la región Corinto, en la actualidad Grecia. Se encontraba esa región oprimida, como muchas regiones del mundo, por el Imperio Romano. Y el padre de esta familia, Jochebed, un anciano israelita con el orgullo de la religión marcado en lo profundo, había sido atacado en varias oportunidades por los soldados del pueblo, que incluso hasta se reían de ese hombre. Y Licinio Minucio, que era el que estaba encargado en ese momento de esa región a nombre del César, había hecho correr la voz que iba a estar escuchando los reclamos del pueblo ante distintos desvíos o actitudes que habían tenido ellos. Sus hijos no estaban de acuerdo con que él fuera a reclamar, pero el viejo era obstinado y cabeza dura y fue igual. Su hijo mayor, 25 años de edad, Gesiel, que es de quien les sabe lo que las chicas estaban perdidamente enamoradas, era un ser muy, pero muy especial. Tenía una devoción tal hacia el trabajo que Manuel nos cuenta que en contadas oportunidades se lo había escuchado cantando viejas canciones hebraicas relacionadas a la naturaleza y al trabajo. Y tenía una devoción mayor, que era el cuidado de su hija, que querían que sea una mujer de bien. Y como no estaba la madre, porque había partido al plano de las almas, ellos la cuidaban como si fuera una flor, que en realidad lo era, porque era muy especial. Cuando se va a encontrar el padre con este personaje funesto, al reclamo que le estaban ofreciendo, le devuelven o recibe de respuesta que iba a perder todo lo que tenía. Iba a perder sus tierras, su casa, y no iba a tener forma de alimentar a su familia. Cuando sale de ese recinto, densas nubes envuelven su pensamiento, preocupaciones lógicas de cualquier padre de familia. ¿Cómo iba a alimentarlos? ¿Cómo los iba a cuidar? Y surgió en su pensamiento la ira, la bronca, la venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Estaba permitido por la ley. Al llegar a su domicilio fue donde se guardan las herramientas de trabajo y él realizó un fuego en el campo continuo, que justamente era de aquel que les había quitado las tierras. El fuego, con el pasto seco y con el viento a favor, tomó dimensiones considerables. Bandadas de pájaros se alejaban de allí y el crujir de los árboles devorados por el fuego era ensordecedor. Cuando entró a su casa, devastado por la situación, su hijo mayor no estaba. Su hijo mayor no sabía a dónde había ido. Varias horas habían pasado hasta que irrumpe en el domicilio con las ropas completamente destruidas y chamuscadas por el fuego. Comienza a contar que había estado en la casa contigua ayudando a apagar el fuego. Pero el anciano estaba preocupado por sus cuestiones personales e interrumpe ese relato contando que habían perdido su casa, que habían perdido todo y que no tenían forma ahora de alimentarse. Pero Jesús era especial y le dice: Padre, Dios jamás quita su misericordia a nadie. Confía, mañana saldremos de aquí e iremos a conseguir un trabajo honesto. ¿O acaso Dios no guió a nuestro pueblo por el desierto? Dios será entonces nuestra brújula, pero también nuestro hogar.
completamente emocionado por estas palabras. Mucha esperanza y confianza en el Padre Creador, algo que no era común en aquel entonces. Lo hacen sensibilizarse y contar lo que había hecho. El anciano le habla a sus hijos y les expresa que ante esa situación había iniciado el incendio. Querido Padre, ¿cómo levantaste la mano en acción de venganza? ¿Por qué no esperaste que la justicia divina se haga cargo? Ahora recibiremos las consecuencias de este hecho. Abigail fue a abrir las escrituras y con el consejo actuante de su madre leyó el Salmo 22, aquel que cuenta: el Señor es mi pastor, nada me faltará, me ha hecho descansar en verdes praderas. Y siguió, y pasaron una noche muy difícil. A la mañana siguiente terminaron presos. Y Abigail se preguntaba: ¿cómo puede ser que su pueblo, que su raza tuviera que sufrir tanto y que Dios lo permitiese? Y Gesiel le dice: Dios se aprovecha de nosotros como ejemplo. Somos el pueblo más fuerte y servimos para que ellos aprendan. Nosotros ganamos resistencia y ellos, a través de nuestro ejemplo, comienzan a creer en Dios, el único pueblo sobre la tierra que creía en un Dios único. Cuando Licinio Minucio va a ejecutar la acción en relación al hecho, Gesiel decide hacerse cargo del incendio, pero el padre no lo permite. Entonces ambos serían castigados por ese suceso. Abigail y Gesiel se dan cuenta que el padre estaba por volver al mundo espiritual, al mundo de las almas, y le pide: hermano, por favor, haz una oración. Nuestro padre está pasando los últimos días en la tierra. Y Abigail comienza a orar en voz alta. Y esa habitación se inunda de fluidos saludables y los corazones endurecidos de los soldados se ablandan y comienzan a llorar. Y Licinio Minucio grita: sáquenla de aquí, por favor, no la puedo escuchar más. Su conciencia le pesaba tanto que la tuvieron que echar allí. Abigail recobra la libertad y termina en casa de Ruth. El viejo vuelve al mundo de las almas, seguramente a encontrarse con su mujer, y Gesiel termina como esclavo en las galeras. Pero eso no iba a ser todo, porque luego de un tiempo como esclavo, y por su forma de actuar tan recta y correcta, y por su dedicación devota hacia el trabajo, logra la libertad, porque estuvo cuidando a uno de los pasajeros importantes que había enfermado, y por su dedicación y devoción lo cura. Se enferma, lo dejan en la playa y se encuentra luego con Simón Pedro en la casa del camino. Entre delirios, constantemente este joven relataba las enseñanzas que había aprendido y ellos estaban sorprendidos. ¿Cómo puede ser que este joven sepa tanto? Habitualmente leía un pasaje, relataba, decía un pasaje de Isaías que hacía alusión al Mesías, aquel Cordero de Dios, aquel que iba a quitar el pecado del mundo. Y ellos quedaban fascinados ante esto. Y Pedro, cuando recobra la lucidez, le dice: ese Mesías que tú tanto esperas y anhelas ha venido. Ya lo quiero conocer, pero no es posible. Y le cuenta toda la historia de que había pasado Jesús hasta el momento cúlmine de la crucifixión. No tiene duda, sabe que estaba hablando del Mesías. A diferencia de la mayoría de los judíos, él lo había aceptado y se había transformado. Ahora ya no era más Gesiel, sino que era Esteban. Esteban, aquel primer mártir de los cristianos, aquel que estando cara a cara con su ofensor, a semejanza de su maestro, de Jesús, lo perdona y le entrega a su hermana, que era la novia.
quise traerles este ejemplo porque, a decir verdad, estamos ante o frente a un espíritu superior entre nosotros. Como debe haber muchos que tal vez lo conocemos, pero este caso es fantástico. Para entender el tema de los espíritus superiores, ahora vamos a la teoría. Vamos a tratar 3 puntos. El primer punto es que tenemos que sí o sí entender que somos un espíritu reencarnado que tiene un cuerpo y que a través de las encarnaciones va progresando. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que los espíritus están en diferentes grados evolutivos. Y esto lo podemos leer a partir de la pregunta número 96 del libro de los espíritus, en el cual Kardec, medio intuyendo, le pregunta a ellos si los espíritus son todos iguales o pertenecen a distintos estados. Y los espíritus le responden que sí, en relación al perfeccionamiento alcanzado. Más adelante, Kardec lo divide en 3 categorías generales y muchos subítems por las características particulares de cada espíritu, que no lo vamos a tratar hoy. Por eso les digo, si quieren leerlo, es fantástico. La tercera categoría o el tercer orden es el de los espíritus imperfectos. Los espíritus imperfectos tienen una tendencia natural hacia el mal. Hay una preponderancia de la materia o lo material en relación a lo espiritual, y eso en relación a su ignorancia, a su orgullo y a su egoísmo. Se podría decir que está hablando de nosotros. Pero, lo mejor de todo, es que después podemos pasar a un siguiente estadio, al de los espíritus buenos. Los espíritus buenos tienen una tendencia más hacia el bien, un deseo hacia el bien. La preponderancia es hacia lo espiritual, lo trascendente, y Kardec acá hace una alusión. Dice que algunos poseen la bondad, otros poseen la ciencia y otros la sabiduría. O sea, no han llegado aún al tope. Y como dice que algunos poseen la bondad y otros la sabiduría, está haciendo relación o alusiona a 2 cuestiones. Un progreso intelectual por un lado y un progreso moral por el otro. Y esto acá nos sirve para darnos cuenta, primero, que no todo lo que brilla es oro, y segundo, que aunque la persona sea muy pero muy inteligente, no quiere decir que sea muy pero muy buena. ¿Entienden? Bien. En el primer orden nos encontramos, en este segundo orden estaríamos hablando de estos espíritus superiores entre nosotros, como por ejemplo los guías espirituales, o espíritus que sobresalen de la media porque han venido en carácter de misión. Y en el primer orden nos encontramos con los espíritus puros. Los espíritus puros son aquellos que ya están en comunión con Dios, todo su accionar está relacionado en que se cumplan los deseos del Creador, y entre ellos hay un ejemplo que estaba en la tierra, aquel que dividió la historia en 2, Jesús. Teniendo en cuenta esto, ya nos vamos empezando a dar cuenta por qué es que hay espíritus superiores entre nosotros. Si no, sería una injusticia de Dios que haya espíritus más elevados que otros, sino es que nosotros no podemos alcanzarlo. El tercer punto, este me parece bueno, vamos a tratar de no embrollarnos, porque es complicado. Ni siquiera sé si estoy bien. Pero bueno, plantea que Dios es eterno, es perfecto, es justo y es bueno. Como Dios es eterno, no tiene ni principio ni fin. Entonces, como no tiene ni principio ni fin, y como es perfecto, todo lo que sucede hoy ha sucedido hace miles de millones de años, como sucederá miles de millones de años en el futuro. Y como es justo y bueno, significa que toda su acción está dirigida hacia el bien, hacia la justicia. Dios ha creado espíritus simples e ignorantes
desde aquellos principios para nosotros, porque en realidad siempre lo estuvo haciendo para atrás, como siempre lo hace hoy y como siempre lo hará mañana. Y esos espíritus que fueron creados hace tanto tiempo, por lógica, tienen un recorrido mayor que el de aquellos que están siendo creados ahora. Y por ende han evolucionado más. Como estos que hoy están siendo creados van a tener mayor evolución que los que van a ser creados mañana. Para Dios es un presente continuo, porque no tiene necesidad de modificar su accionar, porque ya es perfecto, a diferencia de nosotros. Lo que sí nos ha vinculado a todos a través del amor. Entonces aquellos que son más evolucionados, como hermanos mayores, hijos de un mismo Padre, los acerca para que guíen y acompañen a aquellos que están un poco por debajo, recién dando los primeros pasos. Espero haber sido claro, si no, después me dicen. Bueno, espíritus superiores entre nosotros, hay dos categorías. Voy a hablar de los encarnados y los que están en el mundo espiritual. Vamos a tratar el tema de las vidas espirituales, que para mí es el más trascendente, por varias cuestiones. El guía espiritual es un espíritu superior que Dios ha permitido que esté a nuestro lado para guiarnos, para acompañarnos, no solo durante esta encarnación, sino a través de varias encarnaciones. Y como ya ha pasado hace muchas encarnaciones por aquello que hoy nosotros estamos pasando, sabe cómo guiarnos. Pero lo hace como un maestro sabio que sabe y que tiene las herramientas adecuadas para que de esa situación que yo estoy atravesando, que tal vez es complicadísima, la pueda atravesar yo mismo. Él no la va a atravesar por nosotros, ni nos la va a dejar servidita en bandeja. De esa manera nosotros vamos a aprender de la situación X con la compañía del guía, que nos va a ir tirando consejos, pequeñas ayuditas, para que la podamos superar. De esa manera sería correcto. Lo incorrecto sería que venga el guía y la haga por mí. Correcto, Jorge, no sirve para nada. Yo la hago por vos. No serviría de nada. ¿Está bien? Y segundo, es que estos guías que están hace tanto con nosotros, nos conocen tan pero tan bien, que estoy casi seguro que nos conocen mejor que nosotros mismos. Primero porque están en un estado de mayor lucidez, de entendimiento, y saben por lo que estamos atravesando. Entonces saben, nos conocen y se dan cuenta qué es lo que necesitamos, desde todo punto de vista. ¿Por qué me conviene vincularme a ellos y cómo lo logro? Por una cuestión lógica, me conviene acercarme a aquellos que están mejor, y no voy a decir alejarme porque estaríamos faltando a la ley de amor o a la caridad, pero por una conveniencia netamente egoísta, me conviene acercarme a los guías espirituales, porque en el estado de evolución en el cual ellos están, por lógica, si yo me acerco, voy a recibir todo lo que ellos tienen para dar: calma, lucidez, paz, armonía, amor, claridad mental, buena lucidez, estado de mayor conciencia. Todo eso, por lógica, es beneficioso para nosotros que estamos en este estado. Y de esa manera comenzamos a aprender a estar de otra manera. Pero ¿cómo hago para vincularme? Les cuento que como ellos están con nosotros hace muchas encarnaciones, el vínculo prácticamente es natural. Y como el vínculo es prácticamente natural, la comunión existe. Pero si yo soy consciente de que esa comunión se puede dar, puedo buscar mecanismos para acercarme más a los guías. Uno de los mecanismos naturales es la oración. El pensamiento dirigido a Dios, siendo consciente que el guía está ahí, no puedo también dirigírselo a él pidiéndole ayuda, algún consejo, fuerzas. Pero
otro de los mecanismos es el que les voy a mostrar ahora. Es a través del Evangelio en el hogar. Esta foto me la pasó Adri. Es uno de los días en el Centro Educativo Integral, los domingos a la mañana, el grupo de coro y orquesta. La verdad que me saco el sombrero, porque antes de comenzar la actividad se reúnen todos y antes de desayunar se reúnen todos alrededor de la mesa, ponen jarras con agua, hacen una oración y abriendo al azar el Evangelio, en esta oportunidad en la foto la vemos a Clary, que está leyendo. Pero también vemos cómo todos están prestando atención, con su pensamiento vinculándose, en este caso, al Evangelio, al mensaje de Jesús, que seguramente, en lo particular de todos los chicos y de los colaboradores, ayuda a serenarse, a dejar de lado pensamientos recurrentes y perturbadores y tener un momento de paz, de claridad mental. Sin lugar a dudas, porque los guías están allí acompañando. Y doble vínculo es el que estas almas, todas, están generando con sus guías, porque se están encontrando para algo más, para aprender, en este caso, música, piano, guitarra, coro, esa dedicación que todos han puesto, en este caso, de levantarse temprano e ir a aprender, como el de los colaboradores, de ir a ceder su tiempo para estar con ellos, que igual sabemos que no es un pesar, sino que es un placer absoluto, los vinculan muchísimo más a los guías espirituales, porque los guías espirituales por naturaleza aman mucho más que nosotros, y nosotros que estamos aprendiendo a amar a través del servicio, es como que vamos desarrollando esa fuerza íntima de querer sin buscar nada a cambio. ¿Saben? Después de esto nos gustaría hablar de todos estos seres y bueno, nos vamos a ir a las 6, 7 de la mañana. No tiene nada que hacer, pero hoy es viernes. Bueno, está bien, lo resumo más o menos. Los que están en negro, podríamos decir que son aquellos que no han quedado marcados en la historia de una manera tan ostensible, pero que seguramente hay muchos espíritus superiores que desde el anonimato y desde la humildad total han servido en determinadas regiones o pequeños pueblos, pero que han hecho su aporte a la humanidad. Estos pueden ser los guías que, viendo que la necesidad de la humanidad era la de crecer, la de evolucionar, tal vez a pasos más rápidos de los que venían transitando, deciden tomar un cuerpo para venir a imprimir una fuerza mayor en ese progreso. Los vamos a reconocer por su dedicación al bien y por su desinterés. Vamos de esta manera dándonos cuenta. Moisés nos trajo los 10 mandamientos, la idea de Dios único. Sócrates, conocernos a nosotros mismos. El Buda, el camino del medio, la iluminación, romper con las reencarnaciones compulsivas del alma y tratar de ser un poco más conscientes. Martin Luther King nos trajo ese discurso único en el cual soñaba con que niños y niñas de color pudieran sentarse a la mesa junto a niñas y niños blancos, luchando contra la discriminación. Gandhi, la no violencia y liberar un país formidable, sin levantar un arma, único. Madre Teresa, cuidando a los más pobres de los pobres en Calcuta, luchando contra la iglesia, que no estaba de acuerdo, pero con su dedicación venció muchos obstáculos para trabajar allí. Chico y Vivaldi, lo vamos a nombrar juntos, apóstoles de la doctrina espírita, iluminando conciencias a través de sus libros,
dictados en el mundo espiritual y a través de sus conferencias. ¿Cuánto habrá cambiado la humanidad en relación a la cantidad de gente que los habrá escuchado o que los ve como ejemplo? No solamente a ellos dos, sino a todos. Y ni hablar de Kardec. A Kardec lo puse más grande porque en realidad se lo merece. Porque él aceptó la tarea de ser el consolador prometido por Jesús. Es difícil tomar esa tarea, la de codificar la doctrina espírita como tercera revelación. Sabemos que Kardec estaba acompañado de muchos espíritus, pero él fue de esos espíritus superiores el que dijo: yo voy a tomar el cuerpo, yo voy a estar obnubilado en la materia mientras ustedes me acompañan desde allá. Y Kardec no solamente eso, sino que rompe la barrera de los dos planos, el plano material y el plano espiritual, haciéndonos conscientes que existe ese otro mundo que hasta ese entonces era desconocido. La verdad que es, después de Jesús, también entender lo que sigue. Y como último, aquel que los envió a todos estos, es el que estaba más arriba y más cerca. Ahora aclaración, más arriba, pero más cerca. Jesús. Vamos ambientando la sesión. Bien. Jesús, espíritu de primer orden, espíritu puro, ya no tenía necesidad de reencarnar, pero sin embargo, por amor a la humanidad, que seguramente venía atravesando momentos muy pero muy difíciles, acepta y toma la decisión de venir a vivir con nosotros. Su mensaje fue tan pero tan determinante que partió la historia de la humanidad en dos y nos hablan de que él era un hombre realmente incomparable. Amelia Rodríguez, en este libro, en el capítulo 15, nos cuenta que cuando descendieron del barco, todos lo estaban esperando. Y al verlo lo reconocieron y querían acercarse. Y venían de muchísimos lados a que los tocara, aunque sea que los mirara. Porque con solamente acariciar su túnica, ellos se curarían. Ella nos dice que de él se desprendían virtudes, como de las rosas su perfume. El que lo tocaba se curaba casi como si fuera un milagro. Usina generadora de fuerzas, emitía energías curativas que no generaban ningún desgaste en él. Paseaba su mirada por las miserias humanas y reparaba lo más profundo de ellas, ayudándolos a alcanzar la lucidez, claridad. Cuando su vigor entraba en lo profundo de las personas, era capaz de abrir los conductos específicos para que incluso esos miembros rígidos comenzaran a moverse nuevamente, e incluso que los órganos paralizados funcionasen nuevamente bien. Era capaz de modificar, de cambiar la molécula dañada por una sana. Jesús era único y nosotros deberíamos, una vez por todas, aceptar la invitación que nos ha hecho hace tanto tiempo. Dejar atrás el hombre viejo para aceptar al hombre nuevo. El hombre nuevo que es amor. El hombre nuevo que es Jesús. Seguirlo a Él, sin lugar a dudas, nos va a permitir estar en consonancia con la ley de Dios.
amarnos los unos a los otros, hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hagan, sin lugar a dudas. Eso es el camino hacia la felicidad. Dios quiera entonces que podamos, todos juntos, como hermanos, seguirlo a Jesús, para que la humanidad, dentro de tanto, cambie para mejor y podamos vivir juntos como hermanos que nos queremos unos a los otros. Por sus oídos tan atentos, por este momento que compartimos, les pido que se vayan preparando.